Pues buen día, el día de hoy vamos a estar tratando el tema de clasificación de la materia. Entonces, sin más, vamos allá. Pues para empezar, la materia es todo aquello que tiene masa y volumen, es decir, prácticamente todo lo que compone nuestra realidad, o prácticamente todos los elementos que conforman el universo están hechos en alguna medida de materia. ¿Ok? Entonces, este se clasifica en dos grupos. El primer grupo que vamos a ver son las sustancias puras. Las sustancias puras, ¿a qué se refiere? A que la composición de estas sustancias es fija, es decir, nunca cambia. En caso de cambiar, cambian las propiedades físico-químicas de esta sustancia y por lo tanto tiene que ser nombrada de otra forma. ¿Okay? Esta a su vez se divide en dos, que son los elementos. ¿Cómo es que distinguimos a los elementos? Bueno, los elementos son todos aquellos que están en la tabla periódica, como el hidrógeno, el cloro, el oxígeno, el azufre, etc. ¿Vale? Todos los que aparezcan en la tabla periódica son los elementos. ¿Okay? El segundo grupo son los compuestos. Los compuestos, al igual que los elementos, son sustancias fijas, es decir, no cambia su composición. Pero ¿cómo se diferencian entonces? Bueno, es porque están hechos por dos o más átomos de un elemento fijo. Por ejemplo, esta es la molécula de agua que está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Ok? O por ejemplo, este compuesto que está hecho de carbono, que es el elemento que está al centro, y 4 átomos de hidrógeno que están rodeándolo. ¿Okay? El siguiente grupo en el que se clasifica la materia son las mezclas. ¿Okay? Las mezclas son muy variadas. Estrictamente hablando, mezclas es todo lo demás que no son compuestos y elementos. Es decir, cosas más cotidianas como la mesa, la calculadora que están usando, la computadora que pueden estar usando para ver video, el celular, ustedes mismos podrían ser una mezcla, podrían clasificarse como mezclas. ¿Okay? Las características que distinguen a los dos grupos de mezclas las vamos a ver a continuación. Es decir, las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas, que homogéneas se diferencian o se distinguen porque no podemos ver los elementos que componen la mezcla, que es la mayoría de las mezclas. Es decir, por ejemplo, un café con azúcar, no podemos saber a simple vista cuánta azúcar tiene o siquiera si tiene azúcar. Tenemos que probarlo o ver de otra forma para saber que contiene azúcar. ¿Okay? Entonces, la segunda serían las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas, a diferencia de las homogéneas, sí se puede ver los elementos que componen la mezcla, como en este delicioso cornflakes. Tenemos que distinguimos a simple vista la leche y los aritos de los frutilupis que forman el cornflakes. ¿Ok? Entonces, básicamente así es como se clasifica la materia, en sustancias y mezclas. Sustancias puras como los elementos, hidrógeno, cloro, oxígeno, azufre, etc. Y compuestos como el agua, dióxido de carbono, peróxido de hidrógeno, etc. Y las mezclas, que son muy variadas. Entonces, para hacerlo más simple, las clasificamos en heterogéneas y homogéneas. Homogéneas, las que no puedes ver los elementos que contienen, y heterogéneos, los que sí puedes ver los elementos que contienen. Muy bien, si no hay más dudas, pues me despido.